Y el mensaje de hoy va dirigido no para el año que viene solamente, ¿no? Sino el tiempo en que vamos a entrar, que yo creo que ya estamos en ese tiempo, aunque todavía no se está manifestando realmente, pero encuentro que ya a partir del año que viene se va a notar lo que yo hoy voy a compartirles a ustedes. Y no es un mensaje de profecía, pero sí tiene una connotación de entendimiento y de consejo de parte del Señor para prepararnos para lo que viene. Yo creo que no hace falta que entre en temas de lo que está sucediendo en el mundo. Todos sabemos que la sociedad, la política, los gobiernos, eh, todo el mundo ha cambiado. Hay cosas que antes no ocurrían, que ahora sí ocurren. Mm, De izquierda, de derecha, de centro, da lo mismo. Vemos confrontaciones, violencia. Y yo siempre digo, la gente está cada vez más loca. Para no decir que están poseídas o que eh, tienen una mente totalmente reprobada. Porque hay cosas que se están haciendo, diciendo, hablando, que uno dice, no piensan, no razonan, como lo que ocurrió con este diputado en Ucrania que en la misma reunión tira, o alcalde creo que era, que tira 3 granadas, haciéndola explotar en un debate. O sea, cosas locas, cosas de una persona, inclusive él quedó grave. Y uno dice, ¿qué les pasa a la gente, no? La violencia con que la gente sale a la calle, maneja en la calle. Entonces, todos vemos cosas raras, ¿no? Eso no tendríamos que detenernos en hablar, sino que solamente encender las noticias y darse cuenta. Pero lo que yo me voy a detener es en la iglesia del Señor. La iglesia está atravesando uno de los tiempos más peligrosos en su historia. Y no solamente eh, hablo por un tema de persecución, como que la persecución fuera peligrosa. Lo más peligroso de todo esto es la tibieza y por ser una iglesia dirigida por la fuerza humana, según los intereses propios de cada hombre o de mujer y no por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. ¿Qué me refiero con esto? La iglesia entró ya hace un tiempo, bastante tiempo, que entró en una dirección humana y no del espíritu, una dependencia del conocimiento, una dependencia de mis fuerzas, de mis capacidades, dependo de mis estudios, dependo de la experiencia, dependo de la sociedad y lo que ocurra en la sociedad. Y la mayoría de la iglesia, hablo a nivel mundial, está siendo dirigida o gobernada por hombres y mujeres en su propia fuerza, en sus propios intereses y no según la palabra del Señor y la guía del Espíritu Santo. Frente a esta realidad, nosotros debemos considerar lo que es importante y lo importante es lo que dice Dios acerca de esto. Porque nosotros tenemos que ver que la iglesia fue iniciada por el Espíritu Santo. Recuerden que Jesús le dice a sus discípulos, no hagan nada
no salgan de Jerusalén, no se muevan hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Sí? Hasta que la promesa del Padre se cumpla, diciéndole, no hagan nada en su fuerza. Ustedes comieron conmigo, caminaron conmigo, vieron los milagros, me conocen, saben lo que yo prediqué, ustedes lo saben, ustedes estuvieron conmigo 3 años y medio, vieron el poder de Dios, vieron que yo soy el Mesías, resucité, vieron que se cumplieron las palabras, las profecías, pero no hagan nada hasta que no reciban el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que dejó claro Jesús, que no interesa cuánto ustedes conocen de lo que yo hice, de quién soy, de las estrategias que pueden utilizar o que me puedan imitar de cómo yo hablé, de lo que yo hice, cómo me moví, a dónde fui, lo que yo hice, no salgan, no hagan nada porque no van a lograr nada si no está el Espíritu Santo en ustedes. Porque no es con fuerza, no es con ejército, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Y Jesús le dejó claro antes de ir a la cruz que iba a enviar al Espíritu Santo para enseñarles, recordarles la palabra, guiarlos, fortalecerlos. Por lo tanto, es imperante que la iglesia dependa del Espíritu Santo y de la guía del Espíritu Santo y las capacidades que da el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a su casa, a su templo que somos nosotros. Pero ¿qué ocurre en este tiempo? Que es algo grave y algo peligroso, porque a veces hacemos iglesia o funcionamos como iglesia según mi criterio, según lo que a mí me gusta, según lo que yo aprendí en otra iglesia o en un seminario o en una clase magistral de cómo hacer iglesia, porque hay enseñanzas, hay talleres de cómo fundar iglesias, cómo levantar iglesias, etcétera, etcétera. Y yo no estoy en desacuerdo ni en contra de eso. Lo que yo hablo es que comenzamos a poner nuestra dependencia para construir o edificar la iglesia en base a una estrategia, en base a una visión X o en base a mi experiencia, a lo que yo sé, a cómo yo aprendí, a cómo a mí me gusta y en lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿cómo lo puedo ejemplificar? Viendo las iglesias teniendo hoy eh, la postura de ser un show, la postura de crear entusiasmo en la gente para ir a la iglesia, haciendo recitales, show o campamentos o seminarios o talleres y una serie de cosas para entretener o mantener a la gente contenta, entusiasmada, quiero ir, voy, me gusta, comidas o cosas así. Pero también se está haciendo lo que Dios me mostró, todo un trabajo pastoral humano, en fuerza humana. Entonces viene el cansancio, la frustración, el desánimo en muchos pastores porque están haciendo las cosas en fuerza humana. Cuando Jesús dijo, no se muevan, no salgan, no hagan nada hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces, llega un tiempo, y este es un periodo bastante peligroso para la iglesia hoy, más que antes. Lo que yo voy a hablar no es algo nuevo, sino que la iglesia esto lo debiera haber hecho siempre, pero estamos pasando por un tiempo donde la iglesia, para el Señor,
va a ser una iglesia completamente tibia, que ni siquiera van a reconocer al Señor. Entonces, frente a esto, nosotros tenemos que primero buscar una solución. Y no es una solución mágica, no es una solución estratégica, simplemente lo que el Señor hoy está queriendo de nosotros es que caminemos con Él, caminemos con el Señor. Y voy a leer Génesis 5:24 y Génesis 6:9, dos personajes que nosotros conocemos bien, unos que Enoc, que dice Génesis 5:24, caminó entonces Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Enoc caminó con Dios. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Y por qué resalta la escritura que tanto Enoc como Noé caminaron con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? No es que salgamos a caminar, Señor, vamos a caminar un rato, sino que caminar con Dios, porque lo vamos a ver un poquito más adelante, es caminar en su palabra, caminar en obediencia, significa eso. O sea, toda mi vida poder oír su voz, prestar atención a su voz, obedecer y hacer su voluntad. Eso es caminar con Dios. Por eso es que Noé era varón justo y era perfecto en su generación. O sea, toda la generación donde él vivió, todos esos años, él era perfecto. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. No había leyes, no había mandamientos en aquel entonces, pero él caminaba, que era un hombre temeroso de Dios, que podía oír a Dios y que no inclinó su corazón a la violencia, al robo, a la maldad, como era las generaciones donde vivió Noé. Nosotros estamos rodeados de una generación que es perversa, que es mala, que es dañina, que es violenta, que su pensamiento de continuo al mal, buscando cómo dañar al otro, no importándole el prójimo. La iglesia no está ajena a eso. Si yo no camino con el Señor, significa que estoy caminando en la vereda opuesta. Estoy haciendo, viviendo de acuerdo a la generación que me toca vivir. ¿Y cómo dijimos que la generación de hoy? Violenta, perversa, maligna, que piensan cosas malas continuamente para hacer daño al prójimo y nada bueno. Así va la generación de hoy día, cada vez peor. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo como iglesia, como cristiano, no camino con Dios? ¿Qué significa no caminar con Dios? No oír a Dios, no prestar atención a su palabra, no hacer conforme a su voluntad y su palabra, no ser obediente a su palabra, no tener un corazón temeroso del Señor. Yo estoy metido, estoy enredado en lo que es lo que mueve el mundo hoy, que es el espíritu de engaño, de error, de mentira, de violencia que está creciendo año tras año en la sociedad. Te dice, bueno, pero el Señor nos libra. Sí, el Señor libra, guarda, protege y guía, a, aquellos, que caminan con Él.
no los que trabajan y hacen la iglesia o sirven a Dios en su propia voluntad, pensamiento, idea, opinión, criterio para hacer iglesia. Recuerdan que yo siempre enseñé que la iglesia no es un diseño de hombre, no fue la ocurrencia de Moisés hacer el tabernáculo. Moisés no hizo el tabernáculo según su criterio, o como a él le gusta, o como él tal vez le gustaría ver o crear o formar. No, este color no me gusta, me habría puesto este color, esta figura, esta forma, habría utilizado otra madera. No, no. Era el diseño tal como Dios le mostró en el monte. El diseño que nosotros tenemos como iglesia es Jesucristo, es el diseño perfecto, el varón perfecto. Allí nosotros apuntamos y tendría que repetir, ¿no? Nuevamente, puesto los ojos en Jesús, mirar a Jesús, copiar a Jesús, imitar a Jesús. Él es el modelo de vida, de obediencia, de sumisión, de servicio, de todo. Él es a lo que yo tengo que aspirar y llegar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo ahora en la tierra cuando Él resucitó y está sentado en el trono. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 10, el verso 12 y 13? Deuteronomio capítulo 10, verso 12 y 13 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que lo temamos, que tengamos temor del Señor, que andemos en todos sus caminos, que lo amemos y le sirvamos de todo corazón y con toda el alma. Para resumir, ¿qué pide el Señor? Que caminemos con Él, caminar con Él. Y no recuerdo qué proverbio era, si el 34 o algo así, cuando dice, no, Amós, perdón, el profeta Amós, que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Caminarán dos tomados de la mano si no están de acuerdo? O sea, yo no puedo caminar con Dios si no estoy de acuerdo, si no hay una unidad. ¿Sí? O sea, ¿qué pide Dios? Que caminemos con Él. Para resumir lo de Deuteronomio. ¿Qué significa caminar con Dios? Esto es lo que hablamos aquí. Que lo temas, que ande en sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo el corazón y con todo el alma. ¿Cómo se resume esto? Que seas uno con Él. ¿Sí? ¿Me siguen a lo que voy? Entonces, cuando yo hago iglesia, cuando yo estoy en una iglesia, cuando yo me congrego, una congregación local o como estamos nosotros ahora aquí, si yo comienzo a dirigir, a enseñar, a hacer actividades con ustedes, con la gente, tengamos 10, 15, 20, 100 personas, no interesa la cantidad, hacemos iglesia, vamos a aprender, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a expandir, vamos a hacer evangelización. Si todo lo que yo haga o todo lo que hagamos como cuerpo, como iglesia, está basado en fundamentos humanos, en estrategias humanas, no está guiado por el Espíritu Santo, no está el poder del Espíritu Santo. No conozco la palabra del Señor. Yo enseño lo que a mí se me ocurre, lo que yo interpreto, o lo que a mí me parece, o lo que a mí me conviene. Yo ya no soy uno con el Señor y no me doy cuenta de eso.
Entonces, hoy encontramos un sinnúmero de iglesias, congregaciones, que lo único que se hace es una reunión o actividad netamente humana, en fuerza humana. Yo puedo predicar bien, puedo enseñar muy bien, puedo hablar muy bien, puedo tener hermosas actividades, todo está bien. Pero si el Espíritu Santo no está, no habla, no guía, no ministra, no profundiza en mi corazón, no es revelado mi pecado, no es revelada la voluntad de Dios en mi vida, no hay un nuevo nacimiento, no hay una conversión, no hay cambios en la vida, no hay entrega, no hay renunciamiento, no hay, digamos, eso que se llama romper las ligaduras de pecado, de impiedad en una vida, una persona o en la iglesia, en la congregación, no ocurre eso, significa que lo que estamos haciendo es una universidad cristiana, donde aprendemos todos, pero nadie vive lo que aprende. Nadie experimenta lo que se predica, sino que cada uno sigue viviendo su vida normal. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que hay un grave error que se está cometiendo, que es creer que yo soy el que debe hacer todo. Es el primer pensamiento. Que la iglesia es una empresa o un comercio donde yo soy el que lo administra según mi criterio y mi conocimiento. Y no es así. Yo no puedo guiar a un pueblo, una iglesia, como seguía una empresa, como seguía un negocio, que yo aprendí cómo hacer la boleta, la factura, cómo hacer el debe, el haber, el saldo, hacer transferencia, hacer negociaciones. Yo eso lo muevo, lo sé, lo conozco. La iglesia no es un negocio, un comercio, una empresa, un club social donde se administra con conocimientos humanos. La iglesia es gobernada y dirigida por el Espíritu Santo. Si yo no entiendo eso, voy a caer en ese error. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué hablo de este tema hoy? Porque se aproxima un tiempo, y creo que lo vamos a ver pronto con nuestros propios ojos, cuántos pastores, cuánta gente de la iglesia lo vamos a encontrar secos, sin vida. ¿Recuerdan Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos? Una iglesia sin el Espíritu Santo es como un cuerpo sin el Espíritu, o sea, está muerto. Es un cuerpo muerto, que no tiene vida, que es todo un cansancio, un desgaste, un esfuerzo mental, psicológico y físico, que cada vez se hace más pesado, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces se hace cada vez más pesado avanzar con la iglesia, avanzar con el crecimiento, porque estamos haciendo conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, no según sus fuerzas. Hay un grave peligro que nos está acechando en este tiempo, que construyamos una iglesia aparentemente unida, un cuerpo que está formado visiblemente en pie, hermoso, lindo, pero muerto porque no tiene al Espíritu Santo. Lean el capítulo 37 de Ezequiel
donde Dios lo lleva a un valle de huesos secos, donde Él le profetiza a los huesos y se forma con todos los tuétanos, los coyunturas, los huesos, la carne, la piel, se formó el cuerpo, pero no tenía vida porque no estaba el Espíritu Santo en el cuerpo, que hablaba de Israel, que es un pueblo, un cuerpo, pero seco, muerto, sin vida, si no tiene al Espíritu Santo. Y lo que estamos viendo hoy son iglesias que pueden ser muy lindas, muy adornadas, con mucha tecnología, con mucho dinero, pero no tienen la vida del Espíritu Santo. No por nada hubieron momentos en la historia de la iglesia de un mover sobrenatural, donde milagros, prodigios, maravillas, conversiones extraordinarios. Hubieron tiempos de grandes ministros, evangelistas o apóstoles que predicaban que habrían iglesias que llegaban a la ciudad, al campo, donde ellos iban, las multitudes venían de lejos, ya sea en un establo en el medio del campo, ya sea en un salón, en una plaza, en donde sea que ellos se ponían. La gente iba y recibía y se arrepentía y se formaban iglesias y congregaciones y había un hambre, un mover del Espíritu Santo en la ciudad, en el pueblo, en la gente, con hambre, con sed del Señor. Y hoy yo pregunto, ¿iríamos nosotros 5 horas viajando para ir a un establo lleno de olor a animales, sin aire acondicionado, sin calefacción, sucio, sin sillas, sin comodidades, sin pantalla, sin micrófono, sin nada, a oír la palabra del Señor? Pregunto, ¿la iglesia hoy se reuniría a orar, a clamar, a escuchar la palabra del Señor, a llorar, a arrepentirse, a buscar de Él, a hacer lo imposible por oír la voz de Dios, por recibir del Señor y congregarse, sea en donde sea? No, hoy existen excusas. Antes no había excusa. Gracias al Señor hemos podido vivir nosotros, experimentar ese tiempo, uno de los tiempos donde realmente el Espíritu Santo guiaba, hablaba, se movía. Había gente que venía de pueblos y ciudades viajando horas, 3, 4 horas para estar en la reunión y estar 4 horas antes 4 horas antes, haciendo fila, esperando a que se abran las puertas, encontrar un lugar, y hay gente que se quedaba de pie 2, 3 horas en la reunión con hambre y sed de oír la palabra del Señor, adorar al Señor, exaltar su nombre, conversiones, cambios de vida. El borracho dejaba el alcohol, el que era adúltero dejaba de ser adúltero, el que era prostituta dejaba de ser la prostituta, cambios de vida, liberaciones, sanidades, nuevos nacimientos y hambre del Señor, de juntarnos, de leer la palabra, de orar, estar hasta la madrugada leyendo la palabra, orando, Dios ministrando, Dios fortaleciendo, Dios levantando al caído. Era un mover del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurre en la época que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo? Que hoy tenemos un cuerpo muy lindo, muy bien vestido, pero no tiene el Espíritu Santo. Un cuerpo muerto. Y ese es un peligro que está a las puertas de nuestra salida de casa. Está ahí, que nosotros también seamos arrastrados a esa tibieza,
a querer hacer todo en mis fuerzas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es que vamos a ver pastores, gente de iglesia, que cada vez se van a ir secando, se van a ir apartando. Vamos a ver pastores que van a dejar de ser pastores. Gente que se va a enfermar solamente por querer servir a Dios en sus fuerzas, de hacer actividades por hacer actividades, de estar en todas las cosas, ir aquí, ir allá, derecha, izquierda, para adelante, para atrás, y vamos a esto, y hagamos lo otro, y hagamos acá, y vamos allá, y esos mensajes que no, que vamos a poder, que gloria a Dios, que Dios está con nosotros, y todo es muy emocionalmente lindo, pero si no está el Espíritu Santo, si no nos mueve el Espíritu Santo, si no nos mueve la palabra del Señor para cambiar, para transformar, para dar un mensaje, no nos movamos, porque va a ser un desgaste que no nos va a traer nada bueno, porque dice que el juicio primero comienza por la casa y Dios no pasa por alto lo que está ocurriendo, no pasa por alto, no es como que Dios hizo la vista gorda y no mira, no, bueno, no pasa nada. No, Dios está viendo lo que está ocurriendo con su iglesia. Efesios capítulo 6 verso 10 al 18. Muy conocido todo esto, pero qué importante es entender estos pequeños versículos que dice Pablo. Efesios 6 verso 10 al 18. Por los demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿En dónde nos tenemos que fortalecer? En el Señor y en el poder de sus fuerzas. Dependencia del Señor. No hagamos un seminario, no hagamos un retiro, no hagamos acá. Bárbaro, estupendo. Pero ¿quién me fortalece? ¿Dónde yo me voy a fortalecer para enfrentar lo que viene? Porque yo no hablo, ni me meto en hablar de persecución, yo estoy hablando de lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. ¿Cómo yo voy a enfrentar la sequía que hay en las iglesias? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de quién? Del pastor, del apóstol, de lo que aprendieron en el seminario, de la teología, de la denominación. No, dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo yo voy a enfrentar lo que viene? Es fortaleciéndome en el Señor, en el poder del Señor y vistiéndome de toda la armadura de Dios para estar firme. No va a ser mi experiencia, no va a ser cuánto yo estudié, no va a ser los años que llevo de pastor, no va a ser la estrategia que yo implemento para multiplicación en mi iglesia. No, acá no habla de obras, habla del Señor. Caminar con Dios, uno con Él. Porque, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Yo no voy a enfrentarme con una persona.
No voy a enfrentarme con una mujer, con un hombre, con un niño, con un joven, con un anciano, con un político, No, yo tengo lucha contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, esa es mi lucha, ¿sí? No tengo lucha contra un sistema humano. Tengo luchas en las esferas espirituales, que son potestades, que son principados, que son huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. ¿Qué van a buscar ellos? ¿Qué buscan? Engañarme, que me desvíe, que crea la mentira, que crea en una estructura humana, que crea a mi corazón, a mis emociones, a mi criterio, cuando Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, ahí está el punto donde Dios nos está dando hoy luz. Verso 13. Frente a toda esta lucha que yo tengo, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, ¿cómo yo voy a resistir a los ataques, al engaño, a la mentira, a lo que se viene para la iglesia pronto? Tomando toda la armadura de Dios, no dejando nada, sino toda la armadura de Dios, resistiendo de esa forma, no cayendo en el engaño, no cayendo en que yo voy a hacer la actividad, yo voy a hacer la iglesia, en las presiones que hay en la vida. Entonces yo tengo que vestirme de toda la armadura de Dios. Y aquí lo describe, verso 14. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. Su palabra es verdadera, es fiel. Su palabra es verdad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ceñido, abrochado, armado, bien ajustado a la palabra del Señor. Por eso le dije que estamos entrando en una etapa donde la iglesia deja la palabra de Dios, deja la guía del Espíritu Santo para hacer de acuerdo a mi criterio, a mi visión, a lo que yo creo que debe ser la iglesia o lo que tengo que hacer, y no según el Espíritu Santo y su palabra. Yo no puedo enseñar, ni guiar, ni predicar algo que no está en la Escritura. No puedo tomar la Escritura para engañar al pueblo. Usted no puede tomar la palabra para engañarse a sí mismo. No puede tomar la palabra para hacer lo que usted quiera, no lo que Dios quiera. Tenemos que hoy vamos a ver más adelante, donde vamos a ver la diferencia, se va a notar. Y este es un tiempo donde se va a notar porque Dios lo va a hacer así. De aquel que realmente es guiado por el Espíritu de Dios y aquel que no es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces dice, estén firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que nadie nos engañe y nos mienta. Vístanse con la coraza de justicia. La coraza de justicia es que nadie me condena, es que nadie me señala con el dedo, porque la justicia de Dios ya fue hecha en Jesucristo. Entonces yo tengo que vestirme con la coraza, es una coraza donde no me puede dañar nada. Lo que digan, lo que piensen de mí o lo que ocurra en la sociedad, yo estoy
justificado por la fe. Entonces tengo que vestirme con esa coraza, calzarme con los pies del Evangelio, o sea, el apresto del Evangelio de la paz. O sea, eso me habla de que yo tengo que caminar en el Evangelio, en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo es, en lo que Él me ha dado, y eso me va a mantener firme contra las acechanzas del diablo. Y sobre todo, dice Pablo, el verso 16, tomen el escudo de la fe con que van a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, la fe me va a mantener firme contra todo dardo del enemigo, que lo único que quiere es que yo pierda el enfoque, que yo no esté alineado con la cabeza que es Cristo, que yo pierda el enfoque del Señor, que yo deje de mirarlo a Él y mire mis propios intereses, mire al vecino, mire al otro, mire al de allá, mire al otro. No, yo tengo que poner la fe en Cristo, en lo que Él hizo, porque por fe nosotros somos salvos, pero por fe nosotros recibimos todas las promesas del Señor. Entonces, todo lo que el diablo quiera hacer no nos va a confundir porque estoy con el escudo de la fe. Verso 17, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a enfrentar el tiempo que viene en una iglesia tibia, en una iglesia humanista, en una iglesia donde el esfuerzo humano es lo que predomina, es donde la iglesia se hace como yo quiera, una iglesia donde el que gobierna es el hombre y no es el Espíritu de Dios, no es Cristo la cabeza, no es la palabra de Dios el fundamento firme, no es la espada del Espíritu. Tengo que yo armarme de toda la armadura de Dios, fortalecerme en el Señor, en el poder de sus fuerzas y vestirme de Él. O sea, ser uno con Él. Lo que el Señor busca es que caminemos con Él, caminemos con Él, seamos uno con Él. Y verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué me habla Pablo aquí? Una iglesia que depende de la oración, de la súplica en el Espíritu Santo, no en la emoción, porque nosotros cometemos ese error de orar en la emoción y no orar en el Espíritu. Cuando yo oro en la emoción, me desgasto, no recibo, me canso, me confunde, me desilusiono, dejo de orar. Pero cuando yo oro en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu de Dios me guía a orar, a perseverar, a mantenerme allí en la línea de batalla, orando, perseverando, velando, en todo tiempo, en súplica, en clamor. ¿Por qué la iglesia hoy no ora? Yo pregunto, porque yo me acuerdo cuando estaba la iglesia encendida en el Espíritu Santo, podíamos estar 2, 3 horas orando y nadie decía, ay, que larga la oración. No decía, ay, no voy más a la reunión de oración porque estuvieron 3 horas orando. No, era el mover de Dios en la oración que uno no quería parar de orar porque uno comenzaba a orar guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando usted ora guiado por el Espíritu de Dios, usted se fortalece, usted se vivifica, usted crece, usted ve, usted entiende, usted ora con
precisión y va a perseverar y va a estar esperando el resultado, la respuesta, porque sabe que Dios oyó esa oración. Es diferente. Por eso digo, estamos entrando en un tiempo, una era, una iglesia tibia, donde el cuerpo está formado, pero no tiene al espíritu. Un cuerpo muerto, una iglesia muerta. Y no hablo de saltar, no hablo de gritar, no hablo de en la mística, ¿no? ¿No? Que vemos cualquier cosa y creemos cualquier cosa. No, hablo de una iglesia donde el Espíritu Santo realmente se hace patente, real, que habla y que confirma su palabra, no lo que yo quiera, no la imaginación de mi corazón, es del Espíritu. Eso es lo que Dios está queriendo para este último tiempo. El riesgo que existe en hacer las cosas en nuestras fuerzas y de acuerdo a mi corazón es ser absorbidos por el mundo y que nuestro corazón se llene de soberbia y de orgullo. Porque cuando lo hago yo, cuando lo hago a mi manera, cuando creo que estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad estoy haciendo mi voluntad, lo que a mí me gusta, como yo quiero, que la gente me siga a mí, que me ame a mí, que me busque a mí, que dependa de mí y no del Señor y que no busquen al Señor y no le oren al Señor y no crezcan y no maduren y no se desarrollen como cristianos, yo voy a absorber, o sea, el mundo me va a absorber y entra en mí el orgullo y la soberbia. Yo lo hice, yo oré, yo logré esto y comienzo a meter a mi vida el sistema del mundo. Tengo que hacer esto para que la gente venga. Tengo que hacer tal cosa para que la gente venga. Cuando yo le dije que cuando en la iglesia guiada por el Espíritu Santo es el Señor quien lleva a la gente, es el Señor que añade, es el Señor que se mueve, es el Señor que pone en mi corazón el anhelo y el deseo de ir y correr a los pies del Señor. No es el show, la música, las luces, el escenario, la pantalla, es el Espíritu Santo que le dice a Pedro, la gente, ¿y qué debemos hacer? Arrepiéntanse, busquen al Señor, recibirán el Espíritu Santo. Las multitudes que iban a oír a los apóstoles, a Esteban, a los que iban a predicar, a Felipe. ¿Por qué iban? Porque estaba el Espíritu Santo. Cuando no está el Espíritu Santo, no pasa nada. Y ese es el peligro que estamos hoy corriendo. No buscar al Señor de todo corazón, de no anhelar su presencia, de no disfrutar de su presencia, de no amar su presencia, de no amar al Señor, de no amar su palabra, de no servirle a Él con todo el corazón y con toda el alma, de no temer al Señor. Hay gente que no teme del Señor, que se ponen por encima del Señor. Pero vamos a ver a toda esa gente en estos tiempos que vienen, lo vamos a ver caídos en el camino, sin fuerzas, desviándose y hablando cualquier otra cosa menos del Señor, porque para mantener su estatus social o su postura ministerial, entre comillas, van a hacer cualquier cosa, pero todo con el cartel de iglesia.
pero lo vamos a ver. No es que uno eh, vamos a caer en eso porque me engañaron. No, es una aptitud del corazón. Porque vamos a ver en Santiago, capítulo 4 verso 4 al 6 que dice, oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. ¿A quién le está hablando Santiago? A la iglesia, no le está hablando al mundo. A la iglesia, oh almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hoy queremos llegar al mundo con más mundo. Lo que ellos hacen, yo lo quiero hacer para que el mundo venga. Entonces, si yo hago eso, caigo en eso, me constituyo automáticamente enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Verso 5. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo que Dios ha enviado a la iglesia se queda de brazo cruzado? ¿Que no le importa que nosotros vayamos al mundo, que nosotros seamos arrastrados por el mundo? Dice, Él nos anhela con celo, celosamente nos anhela. Si yo cometo el adulterio de ir detrás de otros dioses del mundo, ya sea mi propia persona, que busco mi propio bien, que busco mi propia satisfacción, me hago yo un ídolo para mí mismo. O voy detrás de una persona, de un hombre, de una mujer, o voy detrás de las cosas del mundo. Me apasionan las cosas del mundo, me apasionan las cosas que están afuera. Me gusta hacer esto. Estamos cambiando, dejando al Señor por otros dioses. Es lo que aquí Santiago dice. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Pero verso 6 dice, pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquel que camina con Dios, aquel que ama a Dios, que disfruta de Él, que anhela de Él, que quiere de Él, que le busca de todo corazón, que se viste de toda la armadura de Dios, porque dice, Señor, yo no puedo, yo solo no puedo, no está en mí las fuerzas para hacerlo, pero sí en tu poder. Yo te busco a ti, yo quiero de ti. Apartarse a orar, buscar a solas al Señor, dejar un poco de lado muchas cosas, buscar la voluntad, la guía, el deleitarse en su presencia, el alabar, cantarle, gozarme en él, llenarme de vida. Eso se va a notar en el próximo tiempo. Aquel que disfruta al Señor, aquel que camina con el Señor, aquel que le sirve de todo corazón, con toda su alma, se va a notar, a diferencia con aquel que le sirve en sus fuerzas, que le sirve con soberbia, que le sirve con orgullo, que le sirve por, por voluntad propia, en cuanto búsqueda de su propio bien, que hace las cosas para aparentar que no sirve al Señor de todo corazón, que no está revestido del Señor, que no ora en todo tiempo con toda súplica y oración en el Espíritu, sino que hacen oraciones en la mente, en la carne, en el alma, y no guiadas por el Espíritu, una oración en el Espíritu, que el Espíritu Santo los guía,
que oran, que interceden, que cantan en el Espíritu, que adoran en el Espíritu, que predican por el Espíritu Santo, que son capaces de oír a Dios el mensaje que tienen que dar, de cambiar lo que yo había preparado, porque el Espíritu Santo me dice esto, porque hay alguien que tiene que oír esta palabra, que con los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, pueda ministrar a los demás, que pueda enseñar de acuerdo a la capacidad del Espíritu Santo que da, no a la capacidad de una universidad teológica, no a la capacidad que yo estudié en el hebreo, en el griego y me fui por allá. No, no, es la capacidad que da el Espíritu Santo, que yo tomo lo que estudié, la capacitación que tuve, lo tomo, pero la palabra no es letra, sino es un espíritu y es vida. Entonces yo tengo que tomar el espíritu y la vida de esa palabra y así transmitirla, porque es la palabra que Dios va a tomar para penetrar el corazón y va a discernir los pensamientos de la gente. Primera de Pedro 5:5, y ya voy terminando, aunque me quedan varios versículos, pero como es el último mensaje del año, me voy a dar la libertad. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros. Revístanse de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo mismo que habló Santiago, y eso lo toman de Proverbios, el capítulo 3, verso 34. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto se va a ver, se va a ver, porque aquí dice sumisos los unos a los otros. ¿Qué significa sumisos? Reconocer al otro, es aceptar al otro, es unirse al otro, unos a los otros, sujetos a los ancianos que eran la autoridad de la iglesia, aquel que guiaba, que aconsejaba, que dirigía al pueblo, que pastoreaba al pueblo. Entonces, dice, revístanse de humildad. ¿Por qué de humildad? Porque no es nada nuestro, no es mi poder, no es mi sabiduría, no es esta cara bonita solamente. No es porque me vista bien, no es porque vaya en un auto de último modelo, 0 kilómetros, o de alta gama, no porque tenga el templo más grande y más bonito y más lindo. No, no, no. Revístanse de humildad porque todo viene del Señor. Y a Él es la gloria, la honra, el honor, la alabanza. A Él solamente Él es digno. Nosotros somos instrumentos. Y como instrumentos, yo tengo que entender qué instrumento soy para funcionar. Porque si yo digo, no, yo soy un destornillador, no, yo soy un alicate, a lo mejor soy una motosierra, ahora que está de moda, ¿no? La motosierra en Argentina. Me creo a lo mejor un tractor cuando soy una pala. Entonces no funciono y comienzo a funcionar de acuerdo a mi parecer. Y como dije al principio, la iglesia no es un diseño humano, la iglesia no viene de un pensamiento humano, el diseño viene del cielo. Por lo tanto, dependo de Él, dependo del Señor, del Espíritu Santo y de su palabra que Él me dejó escrita para ver el diseño y lo que tengo que hacer.
Si yo me creo lo que no soy, voy a trabajar, voy a servir, voy a hacer, me voy a cansar, me voy a desgastar, me voy a enfermar, voy a quedar en el camino. Y digo, pero ¿por qué si yo le servía al Señor? Pero aquí dice Dios que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si yo miro la iglesia de hoy, en general, la gran mayoría trabaja en sus fuerzas. Le da lo mismo cualquier cosa. Le da lo mismo. Le da lo mismo llevarse gente de otra iglesia para abrir su iglesia. Le da lo mismo criticar y hablar mal de ese pastor para que la gente venga conmigo, ¿no? El espíritu de Absalón, que hablaba mal de su papá para quedarse con la gente, ¿no? Yo lo haría mejor así. Es que él lo hace mal. Él ni se preocupa por usted. Yo me voy a preocupar por usted. Donde utilizan las palabras blandas y suaves y lindas, pero por dentro hay guerra, hay odio, hay rencor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo he visto cuántos pastores que se han caído en depresión, en angustia, en tristeza, que querían dejar todo porque alguien de la iglesia se llevó la gente hablando mal de él, lo traicionó, el amigo, el de confianza. Y muchos han dejado el pastorado. Entonces, también eso es un error, porque uno no pastorea por voluntad propia, uno no pastorea por la cantidad de ovejas, uno pastorea porque sirve al Señor con amor, con todo el corazón, con toda el alma. Y delante de Él uno tiene que dar respuesta después, no delante de la gente. Entonces, cuando yo caigo en el error de hacer las cosas a mi manera, en mis fuerzas, voy a sufrir, voy a sufrir. Y no por causa del Señor, voy a sufrir por causa del alma, por causa de haberlo hecho en mis fuerzas, en la carne, porque no obtuve el resultado esperado, porque la gente no me respondió como yo esperaba, porque no fui prosperado como yo quería, porque, no, si no se trata de como yo quiera, no se trata acá de cuánta gente, cuántos me aplauden o no me aplauden. Imagínense el apóstol Pablo, él no se guió por la gente, él lo dejaron solo frente a una acusación, al emperador romano. Solo, nadie estuvo con él para apoyarlo, para última decir, mira Pablo, estoy contigo, estoy orando, yo voy a estar aquí contigo, pase lo que pase. No, lo dejaron literalmente solo. Pero él decía, bueno, pero el Señor estaba conmigo. Él no se deprimió, no se quejó, no dejó el ministerio, no, porque él sabía a quién servía. Esa es la iglesia que Dios está buscando hoy y lo está buscando con la lupa, porque la mayoría hoy tenemos iglesias llenas de gente secas, muertas, porque no está el Espíritu Santo. Nos hemos olvidado de depender del Espíritu Santo. Dios quiere que le sirvamos con gozo, con humildad, que caminemos con Él, que nos deleitemos en su presencia, que la oración, el ayuno, el servicio, lo que hagamos para Él sea por su Espíritu, sea con humildad y dependencia total de Dios. Malaquías 3, y esto sí, ahí terminamos. Malaquías 3, capítulo 13, perdón, capítulo 3, verso 13 al 18. El Señor le dice al pueblo,
vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Wow, vuestras palabras han sido violentas contra mí. Y dijeron ustedes, ¿qué hemos hablado contra ti, Señor? ¿Mm? Verso 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos entonces ahora, bienaventurados son los soberbios. ¿Y qué leímos antes? Que Dios resiste a los soberbios. Y aquí que dice el pueblo, bienaventurados son los soberbios. ¿Qué dice el mundo? Bienaventurados somos nosotros, que hago lo que quiero. Bienaventurado soy yo, que soy el gran apóstol y profeta. Soy próspero. Mira la iglesia que tengo. Bienaventurado los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Como diciendo, lo tentaron al Señor, hicieron lo que quisieron. Fueron soberbios y nada les pasó. Esa es la visión del pueblo de Dios. ¿Para qué le sirvo? Al final voy, sirvo y siempre estoy igual. Y aquel que no le sirve, aquel que es soberbio, aquel que comete impiedad, le va bien, está bien, tentaron al Señor y escaparon y no les pasó nada. Verso 16, entonces los que temían al Señor, que es lo que hablamos al principio, ¿qué pide Dios de nosotros? Que temamos al Señor, que andemos en sus caminos, que caminemos con Él, que seamos uno con Él, que le amemos. Entonces aquí había parte en el pueblo, como también hoy hay parte en el pueblo de Dios, que temen al Señor. Entonces le dicen a sus compañeros, le hablan bien. Entonces el Señor escuchó y oyó lo que ellos hablaban, lo que aquí estamos hablando hoy. No se dejen engañar, no se enfríen, no se entibien. Busquen del Señor, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mantengámonos sirviendo al Señor en este tiempo difícil. Aunque veamos un cuerpo que esté muerto, que esté seco como los huesos secos en Ezequiel 37, el cuerpo estaba formado, pero no tenía el Espíritu Santo, entonces estaban muertos. Aunque veamos la soberbia, aunque veamos que cometen impiedad, que hablan mal, que hablan con engaño y prosperan, nosotros sigamos temiendo al Señor, sirviendo al Señor. Entonces el Señor escuchó, el Señor nos está escuchando hoy y oyó y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. ¿En qué pensamos nosotros? En Él, Señor. Lo único que quiero es servirte a ti. Quiero agradarte a ti por la fe. Quiero servirte en lo que tú me pides que haga. Quiero estar alineado contigo. Quiero disfrutar de tu presencia. Quiero caminar contigo como fue Noé, como fue Enoc. Caminar con el Señor, tomado de su mano, poniendo la mirada en Él, sirviéndole de todo corazón, con todo el alma, amándole a Él, gozándome en el Señor, sirviéndole con gozo, con alegría, no con una carga, no cuando yo quiera, no como yo quiera, no cuando a mí se me antoje y como a mí se me antoje servir al Señor. No, el anhelo es pensar en su nombre, en serle fiel, en honrarle, vestirme de humildad. Eso es lo que Dios está buscando. Verso 17. Y serán para mí especial tesoro, dice el Señor de los ejércitos. En el día en que yo actúe, en el día en que yo actúe, Dios
espera y es paciente, pero Él actúa. No se queda a brazos cruzados. Yo les dije, llega el momento y este es el tiempo en que Dios va a actuar, porque el juicio comienza en su casa. Y hay de los que no se alineen con Él, de los que no disfruten de Él, de los que no le busquen de todo corazón. Hay de los soberbios, de los orgullosos, de los altivos, de los que trabajan en la carne, los que han caído en el engaño del mundo. Hay de ellos, porque dice que en el día en que yo actúe, aquellos que temen al Señor, aquellos que le sirven de todo corazón, que no critican a los demás o no miran la prosperidad del otro y tienen envidia o celos o que sirven al Señor por conveniencia propia, por buscar regalía, a ver, bueno, yo te sirvo para que Dios me bendiga. No, 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 no. Todo eso va a caer, lo vamos a ver, va a ocurrir porque Dios va a actuar. Pero los que temen su nombre, yo los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Porque yo puedo cometer errores, usted puede cometer errores, pero Dios ve si en usted tiene un corazón humilde, que ama al Señor, que ama servirle, que ama su palabra, que se deleita en él. Dice, yo los perdonaré porque teme mi nombre. Entonces, verso 18, se volverán y van a discernir, escuche bien, y vamos a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque Dios, o sea, a Dios no lo podemos engañar, nadie. Y Dios va a sacar a luz lo que están ocultos, siempre. Yo puedo ocultar, yo puedo guardar, pero tarde o temprano se ve qué es lo que hay en mi corazón. Pero Dios dice que Él va a actuar y vamos a darnos cuenta la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque recuerdan que cuando Jesús se encuentra allí y dice, bien, bienaventurados hijos, ustedes los de mi derecha, entren en mi reposo, por cuanto han sido fieles y sirvieron, me vieron en la cárcel o enfermo y vinieron a visitar. Y a los otros les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Pero ¿cómo, Señor? Si en las plazas comimos juntos, predicamos en tu nombre, echamos fuera en tu nombre demonios, sanamos enfermos, ¿cómo que no nos conoce? Yo no te conozco. Y entonces vamos a diferenciar, o sea, Dios va a marcar la diferencia en este tiempo, del que sirve a Dios y del que no le sirve. Hemos hablado he visto con algunos pastores exactamente lo mismo que hoy estamos hablando. O sea, no es algo de una persona, no es algo de alguien. Dios está hablando a la iglesia en este tiempo. Entonces, lo que viene, para lo que va a enfrentar la iglesia, que es dentro, no gente de adentro, en las iglesias, las congregaciones, no solamente en Chile, Argentina, todo el mundo. Vamos a diferenciar a aquel que le sirve de corazón al Señor, que le sirve a Dios y aquel que se sirve a sí mismo, creyendo que sirve a Dios, pero que está sirviéndose a sí mismo, a una causa institucional y no al Señor.
donde toda la actividad que se hace por tradición, por costumbre, donde la reunión de oración es porque hay una reunión de oración, porque la reunión de hombres es porque hay una reunión de hombres, porque la reunión de mujeres porque hay una reunión de mujeres, la reunión de niños porque hay una escuela bíblica, la reunión de jóvenes porque hay reunión de jóvenes, y repetimos y repetimos y repetimos estructuras construidas por el hombre y no guiados por el Espíritu Santo. Porque toda actividad que yo pueda hacer, llámese como se llame, si no está el Espíritu Santo, si no estamos guiados por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no es parte, va a ser una reunión más. Vamos a decir, ay, me gustó, no me gustó, es como ir al cine, me gustó la película, no me gustó la película. La pasé bien porque estaba con mis amigos, no sé, estuvo buena la comida, pero no hubo cambios, no hubo confrontación del Espíritu Santo, no hubo sanidad, no hubo liberación, no hubo un renuevo, me levanté, me fortalecí en la reunión, oraron por mí, o la presencia de Dios estaba allí, me envolvió, me levanté, yo estaba dudando, pero ahora me afirmé en la palabra, el mensaje, o el hermano que me dijo algo que yo justo estaba pensando y es como que Dios lo envió. Esas cosas es lo que hace la iglesia. Nos edificamos mutuamente, sumisos los unos a los otros, porque gobierna el amor. Entonces, todo lo que hacemos es por amor al prójimo, por amor al Señor, y eso Dios lo va a premiar más allá de que a lo mejor nos cansemos, o a lo mejor nos agotemos por toda la actividad, como Jesús, que se la pasaba a lo mejor orando toda la noche, o se la pasaba sanando a todos los enfermos. Terminaba agotado, pero el Espíritu Santo lo fortalecía y al otro día andaba como una lechuga fresquito. ¿Por qué? Porque lo hace en el Espíritu y no en lo que él quería hacer, no en su propia voluntad. No se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y él se movía de esa forma. Y lo otro que vamos a ver, primero es eso, temamos al Señor, busquemos de él, caminemos con el Señor. Caminemos con el Señor. Si todavía a usted le cuesta orar, o es una carga, o es una pesadez, o no siente nada, bueno, comienza a insistir, busque al Señor de todo corazón, haga que su corazón anhele la presencia del Señor, desee, tenga hambre de su palabra, no que se duerme leyendo su palabra, sino que usted la lee y la quiere volver a leer y sigue y puede estar 1, 2, 3 horas leyendo la palabra del Señor. Porque ahí hay vida, porque usted recibe fuerza, algo sobrenatural, espiritual. No es un libro que me aburrió y me dormí. La oración tampoco es cerrar los ojos y estar ahí, Señor, gracias, amén. No, la oración es anhelarlo, es comunicarme, dejar que el Espíritu Santo interceda, ore, suplique sobrenaturalmente, porque el Espíritu sabe cómo orar, cómo pedir y cómo recibir la respuesta del Señor, velando en todo ello, no dejándome gobernar por las emociones, no dejándome gobernar por lo que pasa, lo que me digan, lo que sucede a mi alrededor, sino por el Espíritu Santo y dejar que Dios me hable y dejar que Dios ministre mi ser, mi corazón, mi mente, me libre del error, me libre del engaño. Si hay cosas que no sé cómo resolverlas, el Espíritu Santo en la oración me dará la ayuda, la respuesta, la forma de cómo resolver un problema, qué decisión tomar. Entonces, pero hay que buscarlo
de todo corazón, anhelándole a Él, temiendo su nombre, dependiendo de Él, estando con Él. Lo segundo, no dejarme engañar, revestirme del Señor con toda la armadura de Dios para no caer en el error, en el engaño. Y tercero, lo que va a ocurrir en este tiempo, como vamos a ver, las iglesias gobernadas por el hombre en fuerza humana, que aquel que le sirve a Dios de todo corazón no va a encajar, va a ser un bicho raro para la iglesia, porque usted va a querer hacer las cosas bien y lo van a tomar como que ¿qué estás haciendo? Así no se hace. Van a querer que usted haga como se hace en todos lados. ¿Y eso qué va a producir? Que muchos queden solos, solos en cuanto a un equipo pastoral, frente a todo lo que ocurre a nivel eclesiástico, diríamos, ¿no? Cuando uno hace la iglesia por el hombre, es por eso que Dios va a hacer la diferencia. Vamos a discernir, vamos a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero usted va a ver pastores agotados, cansados, secos, no tienen nada que dar de adentro porque se secaron, no buscaron del Señor, no bebieron de agua fresca, sino que fue todo actividad y formas y estructuras humanas. Que a lo mejor tiene mucho resultado, mucha gente, pero es un cuerpo sin vida. Y el que tiene vida, el que se goza en el Señor, va a ser un bicho raro, o nos van a ver así. ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? ¿Y por qué no están aquí? Y eso también es una prueba para nosotros. ¿Qué buscamos? ¿Hacer lo que Dios dice o hacer lo que el hombre dice? ¿Lo que el hombre espera y busca o lo que el Señor espera y busca de nosotros? Hoy estamos frente a esa realidad. Siempre la iglesia estuvo frente a esta realidad, siempre lo pasó. Pero hoy que estamos llegando al fin de los tiempos, donde la apostasía, la principal señal de que estamos en el último tiempo, se va a agudizar, donde Dios dice, y aunque sea la multitud como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. O como cuando Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y lo estamos viendo. Tristemente, estamos viendo corazones no arrepentidos que predican, que sirven en la iglesia, corazones no regenerados, vidas no transformadas, vidas que no son maduras, ministrando, sirviendo, pastoreando y enseñando. Eso es tristísimo, porque dice que el siervo de Dios debe ser irreprensible en todo, apto para enseñar, sufrido, que haya sido moldeado por el Señor. Pero hoy vemos ministros del Señor que son de cristal, que si lo tocan, se quiebran, se desarman, se ofenden. Entonces, este es el tiempo, amados hermanos, que
entremos a caminar con el Señor en serio. Caminemos con Él, seamos uno con Él, deleitémonos en Él, disfrutemos de su presencia, gocémonos en servirnos, en congregarnos, en reunirnos, en ir a visitar a alguien, en ir a orar. Tomemos tiempos de oración de calidad. Dejemos que el cansancio del Señor se los lleve y oremos y busquémosle, que supliquemos en el Espíritu, porque estamos entrando en tierra peligrosa, donde hay desafíos cada vez mayores para la iglesia que quiere vivir en temor de Dios, sirviéndole de corazón, amándole al Señor, guardando su palabra, caminando con el Señor, porque el diablo quiere que también nosotros seamos tibios, seamos un cuerpo sin vida, que hagamos todo lo que hagamos con esfuerzo, con dedicación, bonito, lindo, hermoso, maravilloso, pero el Espíritu Santo no está. Y bien claro lo dejó el Señor, no hagan nada hasta que no sean investidos de poder de lo alto, del Espíritu Santo. Porque sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no vamos a ir a ningún lado. Nos vamos a desviar, nos vamos a quedar en el camino secos, sin vida, tibios. Creemos que estamos haciendo bien, creemos que servimos al Señor, cuando el Señor dice nos vomita de su boca. Entonces, hay mucho peligro, hay mucho engaño, hay muchas mentiras, pero que si nosotros estamos en el Señor, llenos de Él, buscando de Él, Él nos mostrará, nos librará y nosotros resistiremos a todo esto que es potestades, huestes de maldad, gobernadores de las regiones celestes, potestades, ¿no? Arquitectos espirituales que manejan todo esto. Uno resiste con toda la armadura del Señor. Amén. Y vamos a orar para que el Señor nos alumbre, nos despierte, entendamos esto y que pronto vamos a ver esto. Lo vamos a ver cómo Dios va a actuar y veremos la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Amado Padre, te damos muchas gracias por este mensaje, por tu palabra, por tu luz. Gracias por estar aquí con nosotros. Queremos abrir el corazón a tu palabra, a tu presencia, a tu semilla, para que ella actúe, germine, nos haga sabio, nos alumbre, nos dé luz en los tiempos que vienen y cómo nosotros tenemos que enfrentarlo y cómo nosotros tenemos que estar firmes en ti. Señor, en esta noche abrimos el corazón a ti y te buscamos de todo corazón a ti, Señor. Lo único que buscamos es tu rostro, es estar en tu palabra, es caminar contigo, deleitarnos, gozarnos en ti, Señor. Mirarte a ti, Señor. Mirarte solo a ti, rendir nuestras vidas a ti, serte fieles, fieles a ti, Señor. Tomados de tu mano, contigo caminaré, andaré en tu palabra, guardaré tu palabra, la pondré por obra. Te serviré con todo el corazón, con toda el alma. Te amaré a ti, te amo a ti, Señor. No quiero algo que no seas tú. Padre, en esta noche, despiértanos, háblanos, alúmbranos. Guárdanos y líbranos del error, del engaño y de las personas que son violentas, que buscan la disensión, la división, engañarnos, desviarnos de tu verdad, de tu palabra. Señor, hoy nos revestimos
vestimos con toda tu armadura para poder resistir en el día malo, para poder estar firmes, Señor, en tu palabra, en tu verdad, con la fe, con la salvación, con la justicia que tú nos has dado, revestirnos de ti, Señor, con toda humildad, sirviéndote a ti, sirviéndonos los unos a los otros en amor, perdonándonos, sabiendo que también nosotros hemos sido perdonados por ti. Señor, que tu Espíritu Santo sea el centro de nuestra vida, de nuestra congregación, de la iglesia, que Él se mueva en medio nuestro, obrando milagros, maravillas, trayendo enseñanza, sabiduría, consejo a nuestras vidas, el poder, la fuerza. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos, Señor. Suplicamos, Señor, que la obra del Espíritu Santo sea vista en medio nuestro, donde podamos ver vidas cambiadas, transformadas, llenas de vitalidad, de fuerzas, en el poder de tus fuerzas. Vidas que estaban caídas, sean levantadas, enfermas que hoy estén sanas, que estaban en oscuridad y hoy ven, que estaban ciegas y los ojos les fueron abiertos, que estaban sordos y que ahora ven y escuchan, oyen y hacen conforme a tu palabra. Señor, muévete en aquellos que tememos tu nombre, en aquellos, Señor, que estamos firmes en tu palabra, en aquellos que te servimos de corazón. Muévete en tu pueblo, en tu iglesia, en este tiempo, Señor, y ayúdanos a ver, a discernir, a entender, a comprender aquel que no te sirve de aquel que sí te sirve, de aquel que te ama, que teme tu nombre y es justo, de aquel que es malo, que aparentemente es un siervo, es un ministro, pero que no lo es. Padre, ayúdanos en este tiempo difícil, complejo, en el cual estamos atravesando antes que tú vengas. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, no haciendo lo que yo quiero y lo que me gusta solamente, sino haciendo tu voluntad, sirviéndote conforme a tu llamado, conforme a la capacidad y a la función que tú me diste dentro de tu cuerpo, para que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea creído, tu nombre sea glorificado, exaltado, honrado en medio nuestro. Señor, gracias por estar aquí. Gracias, Señor. Bendice nuestro hogar, nuestra familia, nuestros seres queridos, que podamos predicarles, anunciar tu nombre, poder ser ejemplo para ellos, para que también crean aquellos que todavía no creen y sean, Señor, trasladados del mundo, del gobierno de las tinieblas, del poder de la oscuridad, llevados al reino de tu Hijo Jesucristo, donde está la luz, donde está la vida y vida en abundancia. Padre, gloria sea tu nombre, alabanza, exaltación a tu nombre en esta noche. Nos gozamos, nos alegramos de poder haber reunido nuestras vidas para oír tu voz, para exaltar tu nombre. Señor, bendice el resto de este mes, del último mes del año. Trae prosperidad, trae abundancia de gozo, de alegría. Trae, Señor, mayor sabiduría, fortaleza a tu pueblo, a tu iglesia, preparándonos para el próximo año, para seguir, para avanzar, para extendernos a lo que está delante, no mirando atrás, sino poniendo la mirada a lo que está delante, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te adoramos, Rey, te amamos, Señor, de todo nuestro corazón.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.